Saludos, en este video vamos a estar trabajando la unidad 4, capítulo 5, en particular 5.1, que son los números reales, orden y valor absoluto. Así que vamos a comenzar aquí con la primera diapositiva, conjunto de números reales. Pues tenemos los números naturales, que empiezan desde el número 1, los números de conteo, y de aquí tenemos los números enteros, que empiezan desde 0. Y entonces aquí tenemos la recta numérica. Como pueden ver, aquí están los números negativos, aquí están los números positivos y aquí está el 0, ¿verdad? Y como pueden ver, la distancia que hay de 0 a 2, por ejemplo, es la misma distancia que hay de 0 a negativo 2. Así que los números positivos y negativos se conocen como números con signo. Entonces, conjunto de números reales. Pues el conjunto de números marcados en la recta numérica en el slide anterior, incluidos los positivos, los negativos y el 0, son parte del conjunto de los números enteros, ¿verdad? Porque aquí tenemos números enteros, negativo 3 o de infinito, negativo 3, negativo 2, tenemos el 0 y después lo mismo, 1, 2, 3. Así que tenemos números negativos, números positivos y también tenemos el 0 para los números enteros. Aquí tenemos los números como 1 sobre 2 y negativo 1, 2 sobre 3, que no son números enteros, son números racionales, porque recuerden que los números racionales se expresan como P sobre Q, donde Q no puede ser igual a 0. Aquí tienen el conjunto de todas las X, donde X es un cociente de 2 enteros con denominador diferente a 0, que es el conjunto de números racionales. Y aquí les voy a explicar por qué no se puede dividir entre 0. Déjame bajar esta parte aquí. Primero vamos a utilizar el número 10. Si yo divido entre 1, me va a dar 10. Si yo divido entre .1, me va a dar 100. Y si yo divido entre .01, me va a dar 1000. Así que como pueden ver, mientras más ese número, ese 1.101, o sea, mientras más ese número se aproxime a 0, ¿verdad? Más grande este resultado va a ser. Por lo tanto, si yo trato de dividir entre 0, me va a dar no definido, porque la realidad es que mientras más un número esté cerca a 0 y yo lo utilice para dividir otro número, más grande va a ser el resultado. Así que yo puedo, por ejemplo, ir aquí, dividir entre .000000000, todos estos ceros. Déjame ver si... No. 1. Este número está bastante cerca a 0. Mira lo que me va a dar. 1, 35, que esos son 35, asumo yo como 35 ceros, que no caben aquí. Así que mientras más cercano esté ese número a 0, más grande va a ser el resultado de esa división. Vamos a ver acá, vamos a suponer que estamos dividiendo 10 entre 2, que nos va a dar 5. Porque la división no es otra cosa que una sustracción repetida hasta llegar a 0. Así que en este caso yo quiero dividir 10 entre 2, pues yo voy a coger 10 menos 2, que me va a dar 8. Menos 2 me da 6. Menos 2 me da 4. Menos 2 me da 2 y menos 2 me da 0. Por lo tanto, como yo tuve que restarle a 10 2 5 veces, eso significa que 10 entre 2 es igual a 5. Porque al restarle 2 5 veces a 10, obtengo 0. Pues ¿qué pasa si yo hago eso cuando divido entre 0? Pues vamos a ver. Porque recuerden, uno para o uno detiene la resta cuando, o la sustracción, cuando llega a 0. Pues imagínate, si yo estoy menos 0, menos 0, menos 0, menos 0, menos 0, nunca voy a parar, porque nunca voy a llegar a un 10 menos algo que me va a dar 0. ¿Sabes? Esto nunca va a ser igual a 0. Voy a ponerlo aquí. ¿Ves? Por más ceros que yo ponga, no importa. Por lo tanto, esto es lo que se le llama no definido. Básicamente esa es la explicación teórica detrás de por qué no puedes dividir entre 0. ¿Okay? Ahora vamos para acá. Aquí en la gráfica
de un número que es un punto, ¿verdad? La gráfica de un número es un punto sobre la recta numérica. Abajo tenemos que negativo 1 sobre 2, que se supone que sea un punto que está exactamente entre el negativo 1 y 0 en el medio. Y después que tenemos 2 y 2 sobre 3, que es básicamente un número entero y una fracción. Pues como tenemos un número entero, que es 2, pues vamos a ir 1, 2, y que es 2 tercios, pues más o menos por aquí. Así que 2 y 2 tercios sería más o menos aquí. Esto aquí sería que 1 o positivo 1, ¿verdad? Ahora, no todos los números son racionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, que vamos a verla más adelante, no puede escribirse como cociente de 2 entero y se le llama un número irracional. Aquí tenemos el conjunto de todas las x, donde x es un número sobre la recta numérica que no es racional, que es el conjunto de los números irracionales. Y aquí tenemos esta tablita o esta gráfica o este chart, como lo quieran llamar. Como pueden ver, aquí tenemos los números racionales, que engloba lo que son los números enteros, enteros no negativos y los naturales. Y después tenemos los enteros, que engloba los enteros no negativos y los naturales. Y los enteros no negativos, que engloba lo que son los naturales. Y aquí tenemos ejemplos de números irracionales, que no se puede expresar como un cociente de 2 enteros. Es decir, ninguno de estos números los podemos expresar como P sobre Q, con una Q que sea diferente a 0. Así que vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver, o vamos a listar los números del conjunto que tenemos aquí, que son números naturales, racionales y reales. Es decir, de estos números que están aquí, cuáles son naturales, cuáles son racionales y cuáles son reales. Pues en este caso, los naturales son los números de conteo. Así que en este caso, 1 es el único número natural. Números racionales. Y recuerden, los números racionales pueden ser expresados como decimales, pero no pueden expresarse de esta manera, ¿okay? Así que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Así que todos estos números, excepto la raíz cuadrada de 7, podemos decir que son ¿qué? Números racionales. Ahora, de estos que están aquí, ¿cuáles son números reales? Pues si vamos para acá, tenemos los números irracionales y los números racionales que están bajo los números reales. Así que los números racionales e irracionales todos son reales. Por lo tanto, todos los números de aquí son reales. Ahora bien, orden en los números reales. Dos reales pueden compararse u ordenarse mediante las ideas de igualdad y desigualdad. Aquí tenemos la ley de tricotomía, que afirma que para que dos números A y B, uno y solo uno de los siguientes enunciados es verdadero. Por ejemplo, A puede ser igual a B, es decir, tenemos dos números, ponle que sean números enteros, pueden ser números negativos, enteros negativos, enteros positivos, como usted quiera verlo. Si usted tiene un número aquí, que es A, y otro número que es B, pues por ejemplo, puede ser que el número sea igual a este número, 1 es igual a 1, puede que A sea 1 y B sea 2, pues en este caso A va a ser menor que B, o puede ser que A sea 2 y B sea 1, pues en ese caso A es mayor que B. Por lo tanto, estas son todas las posibles relaciones que puede tener un número con otro número, o es igual al número, o es menor que el número, o es mayor al número. Bastante sencillo. Pues eso se le conoce como la ley de tricotomía. Por ejemplo, aquí tenemos el símbolo igual o menor que, significa es menor que o igual a A. El enunciado verdadero si la parte de menor que o la parte verdadera o la parte de igual es verdadera. O sea que es verdadero si esto y esto es cierto, una de las dos. Por lo tanto, en este caso, 5 es menor que o igual a 7, es verdadero porque 5 en efecto es menor que 7, aunque no es igual a 7. Así que el símbolo mayor que o igual que significa es mayor que o igual a A. Y el enunciado es verdadero si la parte de mayor que o la parte de igual a es verdadera. Por ejemplo, aquí vamos a determinar si cada enunciado es cierto o falso. Tenemos 8 no es igual a 8. Eso es falso porque 8 en efecto es igual a 8. 9 es mayor que 16.
Eso pues es obviamente falso porque claramente 9 es menor que 16 y 24 es menor o igual que 36. Pues 24 no es igual a 36, pero sí es menor que 36, por lo tanto es cierto. Los inversos aditivos. Pues para cualquier número real x diferente de 0, hay exactamente un número sobre la recta numérica que está a la misma distancia del 0 que x, pero en el lado opuesto del 0. Por ejemplo, 3 y negativo 3 están en la misma distancia del 0, pero en el lado opuesto. Y estos números son inversos aditivos, negativos u opuestos, uno del otro. Si vamos para atrás, lo vemos aquí. Por ejemplo, el inverso aditivo de 4 es el negativo 4 y la distancia que hay de negativo 4 a 0 es la misma distancia que hay de 4 a 0. Eso es lo que significa eso. Aquí tenemos entonces la regla del doble negativo, que la deben conocer, ¿verdad? Dos negativos, pues juntos hacen un positivo. Y el valor absoluto de un número real se define como la distancia entre el 0 y el número en cuestión en la recta numérica. Y el símbolo del valor absoluto de x es este que está aquí y se lee el valor absoluto de x. Y el valor absoluto de un número nunca es negativo. Para cualquier número real x, aquí tenemos el valor absoluto, que es igual a, si x, tenemos una x positiva, pues si x es igual o mayor a 0, o si tenemos una x negativa, es si x es menor a 0. Por ejemplo, aquí, ¿cómo vamos a obtener el valor absoluto? Pues para la a, que es 4, el valor absoluto es 4. Para negativo 2, el valor absoluto es 2. Aquí tenemos un negativo afuera y un negativo adentro. Sacamos este negativo 3 de aquí, que se convierte en positivo 3, y luego tenemos este negativo que lo está esperando afuera, y ahí se convierte en un positivo, un negativo 3. Como estos no son paréntesis, aquí no aplica la regla de doble negativo, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es valor absoluto, no tenemos paréntesis, pues por lo tanto la regla de doble negativo no aplica, así que en este caso sacamos el negativo 3 que se convierte en positivo 3, tenemos este negativo aquí afuera que lo está esperando, pues por lo tanto vuelve a ser un negativo. Entonces aquí tenemos 1 menos 8, que nos va a dar negativo 7, y si sacamos ese negativo 7 se convierte en 7. Entonces, cuando buscamos encontrar el mayor cambio, sin importar si se trata de un aumento o disminución, se usa el valor absoluto del número. Vamos a ver este ejemplo. Teniendo en cuenta que las lecturas de temperatura de los días siguientes, ¿qué día tuvo la mayor cantidad de cambio? ¿Dónde hubo la mayor fluctuación de cambio en temperatura? Pues vamos a ver. Tenemos aquí la tabla, día 1, día 2, día 3 y las temperaturas. Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar aquí que el día 3 tuvo la mayor fluctuación o el mayor cambio, que fue negativo 27 grados. Y básicamente ahí está. Ya con esto terminamos la unidad 1. Y ahora, en el próximo video, vamos a pasar a la unidad 2.